son unas jornadas que se hacen, ya esta era la número 16, y bueno, siempre atraen mucha gente, y este año tuvo la particularidad de ser la primera vez que se retomaba después de la pandemia. Entonces hubo una tarde a campo donde se habló de injertos, toda una serie de portainjertos con lo que eso representa en la citricultura. Y por otro lado hubo una jornada técnica donde ahí, bueno, fuimos 5 los disertantes y me tocó a mí. A ver, la idea fue presentar un poco, digamos, conceptos técnicos, es decir, esto es muy técnico y cuando uno va haciendo mucho foco en lo comercial y poco en lo técnico, el recuerdo de lo que decís dura 5 minutos. Cuando uno va con una propuesta más técnica, cautivás más el auditorio. Entonces la idea fue, esa es una zona que tiene una historia larga en el uso de fertilizantes foliares, por decirlo de alguna manera, y que históricamente lo que más usó fue micronutrientes. Sí. Hay micronutrientes como el zinc y el boro que tienen una reacción muy importante en todo lo que tiene que ver con brotación y floración. El calcio que tiene que ver con cómo se forma la estructura y la rusticidad del fruto como para aguantar hasta condiciones de almacenamiento, transporte. Y el potasio que es como un vehículo a través del cual se acumula más azúcar en el fruto. Entonces se logran mejor llenado y frutos más dulces. Entonces hicimos mucho foco en lo que es potasio y calcio, donde el punto está que este tipo de tecnología es una tecnología adicional que estratégicamente da un resultado cuando uno lo que hace es aplicarlo en el momento adecuado. Entonces, más foco en cómo aplicarlo y cuándo aplicarlo, y que ahí hay respuesta. Porque históricamente siempre se creyó que cuando faltaba algo, con esto vos vas a lograr empatar, y no. Sí, sí. O sea, y partimos de una premisa, es algo que yo siempre planteo en este tipo de escenarios donde buscamos producción, ¿sí? Ecológicamente, las especies vegetales lo único que hacen es perdurar. Es decir, el objeto fisiológico y de funcionamiento de la planta es perdurar. Y nosotros con el rendimiento vamos en contra de esa condición natural de la planta, exigiéndole. Entonces, muchas veces, cuando nosotros queremos resultados exitosos, este tipo de tecnologías dan ese pequeño complemento que es adecuar a que los procesos no se detengan, porque la naturaleza le da lo que puede, pero no alcanza en función de lo que buscamos. Entonces, entender bien la metodología y por qué usar este tipo de elementos. Eso fue una parte de la disertación, y la otra parte fue hablar un poco del manejo de productos que son de alguna manera bioestimulantes con una acción hormonal, con la importancia que tienen en este tipo de cultivos las hormonas, porque en determinados momentos son las que aseguran o un tamaño de fruto o que la planta esté en condiciones de retener los frutos y que estos no se caigan. En otro momento las usamos para desprendernos de una cierta cantidad de frutos, haciendo aplicaciones locales, por ejemplo en la parte superior donde no se llega a cosechar, para que eso no interfiera con el llenado de la parte cosechable. Entonces, es un manejo estratégico y ahí sí es algo distinto, y ahí sí lo que uno busca es cambiar un poco la trayectoria del funcionamiento de la planta. Si de afuera colocar pequeñas cantidades de hormonas tiene un efecto tan contundente como si fuera un cambio metabólico en cómo pinta el proceso. Entonces hay algunas especies que tienen más necesidad, otras que tienen menos, y en base a eso ir entendiendo y aprender a jugar un poco con eso, que es lo que nos va a cambiar la calidad de producción que podemos llegar a hacer, e incluso llegar a tamaños que permitan una exportación, que es algo que nos falta. Entre los disertantes hubo gente de Uruguay que estaba mostrando lo que exporta Uruguay de mandarina y de naranja, y realmente no tengo que estar a la par nuestra, pero Están ahí.
pedacito así de Uruguay hacen magia, Sí, sí. ¿no? Entonces, citricultura es un lugar donde nosotros somos exportadores ocasionales. Siempre se prepara una porción de nuestra producción con calidad exportable. Si aparece el mercado, se exporta, y si no, termina siendo Consumo esas interno. super mandarinas que empezamos a comprar, digamos, después de julio, agosto, que por ahí fueron cosechadas en junio, después de 60 días de almacenamiento, no hay destino, vamos al mercado por las dudas. Fue un poco la idea y la invitación a la gente a pensar la citricultura de una manera un poco más moderna. Y lo interesante es ponerle entre la gente un padre y un hijo, y entre los dos hablaban y después me agarraron con 18 preguntas. ¿Viste? Entonces esas son las cosas conmovedoras, digamos, que uno logra que gente entienda el mensaje, lo tome y a partir de eso empiece a pensar. ¿Cuánto más voy a vender de mi producto? No lo sé, pero por lo menos paso a ser un tipo que si voy allá me van a dar bola. Está bien, sí, sí, perfecto. ¿Con qué productos fueron ustedes, digamos, concretamente? Bueno, nosotros tenemos dentro de la línea de los micronutrientes una línea que la llamamos polioles, son micronutrientes disueltos en azúcar, que le dan una velocidad rápida y una facilidad de ingreso a la planta, con lo cual se logra un resultado interesante rápidamente y con dosis muy lógicas y a un costo adecuado. Esos mismos productos son los que recomendamos hoy, por ejemplo, como una fuente de zinc en trigo, no para tratamiento a semillas, sino para un tratamiento inicio de encañazón, como para darle más estructura a la planta y una mejor capacidad anabólica como para poder producir mayor número de granos. Lo mismo el calcio, lo mismo el potasio, o sea, todos estos se llaman polioles, es la línea poli y vienen con cada uno con un nutriente. Entonces uno hace un trabajo específico, es como si fuese con un rifle de precisión, porque vos sabés el momento ideal para aplicarlo y el nutriente que tenés que aplicar, entonces vas tic con la bala de plata. Bien. Para determinar las dosis, como en por ahí otras producciones, ¿hacen algún tipo de análisis, algo para decir, bueno, esto necesita X cantidad de producto o... A ver, es muy usual que el productor haga un análisis foliar, ¿sí? Productores de avanzada están haciendo análisis foliar. Hay indicaciones específicas, qué hoja es, en qué momento es, qué edad tiene que tener esa hoja para ver, digamos, el contenido nutricional. Lo que pasa que un poco, como te decía al principio, este tipo de tecnología es suplementaria y si hay un déficit ahí, no lo vas a cubrir con esto. Si el déficit está, ya es tarde. Esto es el toque de gracia en el momento adecuado como para hacer que lo que está viniendo de abajo se manifieste mejor. Sí, 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 sí. Lo mismo sería para un cultivo, digamos, extensivo, es decir, yo con estas dosis de zinc no voy a cubrir una deficiencia de zinc de suelo. Ahora, el que está en un planteo de alta producción es muy probable que en su aplicación de fósforo agregue algo de zinc. Como el zinc interfiere, como el fósforo interfiere en la difusión del zinc hacia la planta, en el ingreso del zinc a la planta, ese zinc va a ir entrando gradualmente. Con una dosis de zinc foliar en el momento estratégico, yo cubro un momento de altísima demanda del cultivo para que se pueda producir un efecto anabólico que termine en un mayor número de granos por planta, Sí, en el sí. caso del trigo. Eh, Y después, bueno, fuimos con otra línea de producto, que sería lo que es la línea de enraizantes y que usamos en otra gama de cultivos, que serían los hormonales, que tendrían esa función en el entorno de floración de los cítricos. Ahí trabajamos con un producto Rasormin. El producto Rasormin es un producto de Atlántica Agrícola, una empresa muy importante en España, y nosotros somos distribuidores aquí en Argentina de ellos, con muchos años de experiencia ya en este producto, y ahora nos lanzamos, digamos, a entrar en estos mercados con más dedicación, más esmero de seguimiento, de acompañar al productor, de ver con el técnico, regular bien las dosis, etcétera.
En papa somos muy fuertes con este tipo de productos y tenemos un modelo desarrollado, bien probado, sí que digamos está a la altura de competir con cualquier otro sistema. Y ahora nos vamos metiendo un poco más con esos mismos productos para otros usos, ¿sí? Por ejemplo, hay otro producto que se llama Florone. Es un producto que normalmente usamos porque permite en horticultura acortar entrenudos, evitando que una planta se vuelva muy vulnerable. Bueno, ahora lo estamos usando para acortar el tamaño de las ramas vegetativas, digamos, lo que vulgarmente se llama chupones en fruticultura, que son ramas que compiten por recursos en el momento que el cultivo está llenando el fruto. Entonces, una aplicación de ese producto permite reducir un poco lo que sería el tamaño de esas ramas vegetativas que no tienen un sentido. Vendría a funcionar como un regulador de crecimiento, pero en realidad más que un regulador de crecimiento es un disruptor hormonal que genera una disfunción a ese nivel, en esa parte de la planta, y se recupera mucho más rápido sin dejar secuelas. Sí, sí, Entonces, sí. bueno, esos son desarrollos que vinimos haciendo en los últimos años, lo mismo que mucho más ensayos, o sea, se genera más tiempo, en lugar de hacer tantos viajes, hemos interactuado con muchos especialistas haciendo ensayos y eso para tener un nivel de respuesta coherente y concreta de lo que estamos proponiendo. Sí. Así que esa es nuestra línea por la que estamos transitando hoy.